estamos. Gloria a Dios. Amén. Santo es tu nombre, Rey. Perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho una voz que me dice: no te rindas. Hola a todos mis hermanos, que Dios les bendiga muchísimo. Aquí le habla su hermana Rosita. Amén, amén. Estoy junto a mi esposito, que el Señor me lo bendiga mucho. Pedro, ¿cierto? Mi hermano Pedro, así que el Señor le bendiga mucho su vida, su corazón. Vamos a empezar este santo servicio, lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Señor Jesús. Que el Señor les sea bendiciendo a cada uno de ustedes, mis hermanos. Espero que puedan compartir este video, ¿cierto? Amén. Y podamos todos juntos y en armonía, como dice el Salmo, ¿cierto? Congregarnos, ¿cierto? A lo mejor a través de una pantalla, ¿cierto? Pero amén, congregarnos y alabar el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que el Señor les pueda bendecir. Vamos a orar. Le invito, ¿cierto?, a orar a cada uno de ustedes. Amén. Jesús. Que podamos orar y pedirle al Señor que Él sea con nosotros. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre, en nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, ante la gracia en esta hora, oh Dios, por lo bueno y bondadoso que has sido con nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por lo que por gracia hemos recibido hoy en día, oh Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Señor. Que el fuego de tu Espíritu Santo esté con nosotros, Rey de Gloria, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, Señor, a que estés con nosotros, Señor. A que tú hables por nosotros, Señor. A que tú, Señor, estés, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Dirige, Señor, Papito amado de la gloria, este servicio, Señor. Porque lo hacemos en tu nombre, Rey de Gloria, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Señor. La gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a escuchar esta alabanza que es muy hermosa. Amén, Jesús. Yo venceré, que el diablo no quiera, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Caminaré en esta batalla, porque tú me sostienes, tú me das la fuerza para seguir peleando. La fuerza para seguir peleando. Por encima de la prueba yo venceré. Por encima de la tormenta, por encima de la soledad. El que el diablo no quiera, yo venceré. Yo venceré. El diablo no quiera, yo venceré. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Si Cristo está conmigo, si Cristo está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré. Caminaré, pelearé esta batalla. La fuerza para seguir peleando. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo a cada uno de ustedes. Vamos a pasar el devocional, el Salmo 23, cual
la verdad de las cosas, este salmo lo leímos siempre en nuestra congregación, ¿cierto? Porque es un salmo que tiene poder, es un salmo que viene Amén. bendecido, como es la palabra del Señor es bendecida, ¿cierto? Amén. Así que le invito a abrir en Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es el título de este salmo, ¿ven? Le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El lugar dedicado a pastos me pastoreará. Gloria a Dios, santo es tu nombre, Rey de la gloria, Señor. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Urge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Jesús. Que el Señor sea bendiciendo este precioso salmo, ¿cierto? Amén, amén. Cual dice que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Amén, Jesús. Lo creemos, ¿cierto? Que nada nos va a faltar, Amén, ¿cierto? amén. Que Dios está con nosotros, que a pesar del proceso, a pesar de la dificultad que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, ¿cierto? Podemos creer que Dios, ¿cierto?, está con nosotros. Amén. Dice que Amén, Él Jesús. adereza mesa delante de nosotros. Y cómo no agradecerle al Señor si aderezar mesa delante de nosotros tenemos alimento, tenemos comida, ¿cierto? Amén. Y Dios todavía está aquí juntamente con nosotros. Que el Señor Amén, le está Jesús. bendiciendo. Él es nuestro pastor. Dice que Él urge nuestras amén. cabezas con aceite para que tu corazón, mi corazón, rebosen de gozo y de alegría Amén, en amén. este día. Que el Señor te pueda bendecirte. Dice, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. ¿Lo Amén, cree usted? Jesús. Yo Amén, lo creo amén. en el nombre del Señor, lo creo. Hago este mensaje propio mío, ¿cierto? Lo hago propio porque cuando yo necesito de Dios, ocurro a la palabra del Señor, que es la verdad. Que el Señor les sea bendiciendo con Amén, ustedes. amén. Vamos a pasar a darle gracias al Señor por la vida, por la salud, ¿cierto? Así que voy a invitar a mi esposito, ¿cierto? Para que le pueda dar gracias a Diosito, amén. Amén. Le doy gracias a Dios, ¿no es cierto? Primeramente por la vida y la salud que Él nos brinda en este día. Así es, Señor. Quizás primera vez, ¿cierto? Que estamos al aire, que salgo al aire, ¿no es cierto? Quizás que el Señor está bendiciendo a cada Amén, hermano, Jesús. vecino, amigo que nos está viendo, ¿no es cierto? En este momento, que el Señor le sea bendiciendo. Que el Señor desde ya sea preparando la palabra adecuada para cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Que el Señor nos sea ayudando, ¿no es cierto? Agradecido con el Señor porque Dios es maravilloso, no hay cómo expresar todo lo maravilloso que Amén. Dios es para nosotros, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Le doy gracias a Señor. Dios porque puedo estar junto a mi compañera, mi familia, ¿no es cierto? Así es, Señor. Sabemos que hoy en día, cómo está la situación, ¿no es cierto? Cuánta gente, ¿no es cierto?, está alejado de su familia. Amén. Pero le doy gracias en este día a Dios, ¿no es cierto?, por este privilegio que Él me da, ¿no es cierto?, estar junto a mi familia, ¿no es cierto? Así que el Señor que le sea bendiciendo, ¿no es cierto?, a mi pastor Juan Carlos, ¿no es cierto?, a mi obispo, ¿no es cierto?, a cada uno de mis hermanos, ¿no es cierto?, que quizás muchas veces queremos hoy en día, ¿no es cierto?, de llegar a la casa de oración, congregarlo, ¿no es cierto? Así es, Señor. Pero sabemos que Dios es sabio, ¿no es cierto? Amén. Dios los da este medio, ¿no es cierto?, para poder congregarlo de una u otra manera. Que Dios eso los manda a hacer, ¿no es cierto?, tenemos que congregarlo. Amén. Así que el Señor le sea bendiciendo a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Y qué más decirle que fuerza y para que sigamos adelante, ¿no es cierto? Porque sabemos que Gloria a el Dios, sí, enemigo Señor. es astuto, él los quiere poner esa pie de tropiezo, ¿no es cierto? Pero sabemos que si estamos con Dios, no nos va a ocurrir, ¿no es cierto? Así que el Señor les sea dando fuerza para seguir adelante, para no desmayar, ¿no es cierto? Amén. Así que agradecido con Dios por la vida, por la salud, por la vida de mis pequeños, ¿no es cierto? Porque los puedo ver sanos. Así como también que el Señor sea bendiciendo a mi madre, ¿no es cierto? A mi padre y a mis hermanos, ¿no es cierto? Carnales, ¿no es cierto? Que el Señor me los sea bendiciendo. Así que, Ahí va. ¿qué más darle gracias a Dios, ¿no es Sí, cierto? Señor. Vamos a dejarlo con mi hermana Rosita, ¿no es cierto? Que el Señor la sea bendiciendo. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Es bueno darle gracias a Dios en todo tiempo, Amén. porque Dios ha sido bueno con nosotros, con nuestra familia, nuestros hijos están sanos.
podemos ver, ¿cierto? Mi Amén. madre, mi padre, ¿cierto? Que están tan bien, tan sanitos, así que eso es motivo de darle gracias al Señor Jesucristo, amén. Así que Dios es un Dios bueno y bondadoso con nuestras vidas y Dios dice que Él se glorifica a aquellos que le glorifican, Amén, amén. amén. Así que Amén, yo alabo al Jesús. Señor por eso en esta hora, amén. Dios bendiga, ¿cierto? A nuestro pastor Juan Carlos, que Dios les sea Amén. bendiciendo junto a su esposita, ¿cierto? Que Dios les bendiga muchísimo. Dios bendiga también a nuestra hermana Marcia, a nuestro hermano Jorge, ¿cierto? Amén, amén. Dios les sea bendiciendo, ¿cierto? A nuestro hermano David, a nuestra hermana Karina. Muchas bendiciones para todos mis hermanos que lo están viendo, ¿cierto? Y así a los que no, ¿cierto? Los van a poner ahí y nosotros vamos a ir leyendo su mensaje. Amén. Así que Gloria a contentos estamos Dios. por eso. Vamos a pasar una alabanza para después pasar a la palabra del Señor. Amén. Que el Señor Amén, Jesús. les pueda bendecir a cada uno de mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén, Jesús. Santo es tu nombre, Rey. Con este canto Gloria a que Dios. dice: Ayúdanos, Jesús. hay situaciones Santo es tu nombre, difíciles de Señor. entender. Gloria a Dios. Aleluya. Hay momentos Amén, que Jesús, en sí, nuestra Señor. vida espiritual no entendemos. Gloria a Dios. Tal vez los problemas te hacen llorar. A mí cuando llega mi problema en mi vida, Santo eres tú. yo digo: Rey. Señor, Señor, ¿qué hago? Espíritu Santo, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Y el Señor me dice: hija, no hay temas, yo estoy contigo. Gloria a Sí, Dios. Señor. Amén. Señor. Yo sé que también así te dice en esta hora: esfuérzate, seas valiente en tu lucha, en tu prueba. Y rey, si Ayúdanos. Santo eres tu nombre. ese canto: no es necesario alas de paloma para escapar. Gloria a Dios. Amén, amén, Jesús. Cristo Jesús es tu amigo fiel. Amén. Sí, Señor. Gózate, iglesia. Gloria a Dios. Amén, Jesús, sí, Señor. Bendito es tu nombre, Rey. Aleluya. Santo es tu nombre, Jesús. Gloria a Dios, sí, Señor. Santo es tu nombre, Rey. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hay situaciones difíciles de entender. Aleluya. Cuando ya no quiere al rey que hacer. Se cierra puertas, se abre camino.
Dios. Glorifiquemos al Señor, amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Jesús. No es necesario, ¿cierto? No es necesario, ¿cierto? Sufrir. No es necesario tantas cosas, ¿cierto? Si tenemos a Dios. Dios es el Amén, único que amén. nos quiere librar de tantas cosas, ¿cierto? Es nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén, Jesús. Que el Señor le bendiga. Bueno, para que los vaya conociendo, ¿cierto? Para los que no los conocen. Y mi nombre es Rosa, ¿cierto? Él es mi Amén. esposo. Ya gracias a Dios llevamos 12 años juntos, soportándolos unos a los otros, ¿cierto? Amén, Jesús. Amándolos, respetándolo, así que contentos estamos con el Señor por eso. Así que el Señor, le pedimos que los que están ahí mirando estén clamando al Señor, amén. Amén, Puedan amén. estar confirmando, puedan estar clamando, Así es, Señor. porque no es fácil estar Amén. aquí, ni menos en tiempos difíciles, en tiempos de que donde muchas veces para la gente del mundo dice, no, pero ¿por qué? Ustedes no deben tener miedo porque ustedes son hijos de Dios. Ustedes no tienen que hacer esto porque son... No, somos Santo humanos. tú. Somos Así es, humanos Señor. como tú, como yo. Todos somos humanos. Sentimos. Es Así un es, Señor. sentir. Así como sentimos el aire, ¿cierto? Nuestra cara, así también sentimos todo lo que pasa. Y todo lo que podemos sentir a Dios en nuestro Amén, corazón. Jesús. Sabemos, ¿cierto? Lo que es sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios. Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. ¿Por qué tenemos que mentir? ¿Por qué tenemos que engañarlo? ¿Cierto? Si Dios sabe y conoce nuestra vida, nuestro corazón. Por eso siempre tratamos de ser sinceros Amén, con amén. el Señor y decirle al Señor y decirle todo lo que nosotros sentimos. Decirlo de corazón. Y la verdad no somos grandes sabios en la palabra del Señor, no sabemos nada. Hay que el único que nos da la sabiduría y la inteligencia se llama Jesucristo. Amén, Él, el Jesús. que está hablando en esta hora, va a hablar a tu vida y a tu corazón, se llama Jesucristo. Amén, así es, Señor. Nosotros somos pecadores, como usted, ¿cierto? Somos pecadores, cometemos falta, errores. Amén. Todos los días, a lo mejor a cada rato, cada segundo, cometemos Santo errores. tu nombre, Pero Señor sí, mi Jesús. hermano, Ayúdanos, Rey. estamos día a día tratando de hacerle fiel al Señor, tratando de comportarlo de la mejor manera, para que Dios un día diga, en lo poquito me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, vamos a orar al Señor para la palabra del Señor. Amén, Jesús. Así que mi esposito, ¿cierto? Va a orar al Señor para que el Señor le dé fuerza, ánimo, ¿cierto? Para Amén. que a lo que se viene. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Amantísimo Padre Celestial, sea usted desde ya, Señor, bendiciendo tu palabra, Dios Padre amado, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios maravilloso, un Dios real, un Dios, Señor, que todo lo podemos en Cristo Jesús, Señor, que me fortalece. Padre amado, Señor, sé desde ya bendiciendo, Señor, y preparando, hermosito, tu palabra, Señor. Padre, que no sea el que está hablando, Señor, sino que sea usted, Papito del cielo, Señor, hablando a través de él, Dios Padre amado, Señor. Amén, Sea Jesús. usted, Señor, limpiándome la mollera hasta la planta de los pies, Señor. Amén. Porque sabemos, Señor, que al predicar tu palabra no es cualquier cosa, Señor. Es algo delicado, es algo hacerlo con respeto, Papito del cielo, Señor. Yo te agradezco, Señor, por este privilegio, Señor, que tú me estás dando, Señor, de poder dar este Amén, paso Jesús. gigante, Señor. Y desde ya, Señor, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Amén, Señor, Jesús. rompiendo toda cadena Gloria a del Dios, sí, enemigo, Señor. Señor, que quizás me ha atormentado hoy en día, Señor. Que quizás ha querido jugarme chueco, Dios Padre amado. Pero yo te doy gracias en esta hora, Señor, porque puedo mirarte a ti, Señor, Amén. por sobre Jesús, todas las Señor. cosas, Señor. Ayúdanos. Puedo Padre. mirarte a ti, Dios Padre amado, Señor, porque tú eres el blanco perfecto, Señor. Gloria a Dios. Más maravilloso, Señor, que tú un día, Señor, pusiste tu mirada en mí, Señor. Cuando Amén. muchos, Señor, se alejaron, Dios Padre amado, tú siempre estuviste ahí, Señor. Tú nunca me dejaste solo, Dios Padre amado, Señor. Yo te agradezco en esta hora, Señor, por este privilegio que tú me estás dando, Señor. Si usted desde ya, Señor, rompiendo toda cadena, sacando toda saeta del enemigo, Señor, Dios Padre amado, Señor. Gloria a Dios. Yo te doy Señor. las gracias, Señor, en esta hora, por tu misericordia, Señor. Amén. Amén. Si usted desde Jesús, ya, Señor, preparando, Señor, Gloria a todo Dios. corazón, Dios Padre amado, Señor. Todo aquel hermano, Señor, vecino, amigo, Señor, que a escuchar palabra tuya. Que sea usted desde ya, Señor, tocándole su vida, su corazón, Señor. Porque sabemos que el único Dios que cambia y que transforma eres usted, Espíritu Santo de Dios, Señor. No hay ningún otro, Dios Padre amado. Gracias, Señor, porque no he podido vivir, Señor, Dios Padre amado, Señor. Porque tú has cambiado mi vida, mi pensar, Señor. Mi corazón tú lo has transformado, Dios Padre amado, Señor.
Gracias, papito del cielo, te doy, Señor, en esta Bueno, hora. sí, Señor. Y sea usted desde ya, Señor, bendiciéndole, Dios Padre amado, a cada uno de los que van a Amén, escuchar amén, palabra Jesús. tuya, Señor. Este alimento, Señor, maravilloso, Señor. Este alimento que es precioso, Dios Padre amado, que no hay ningún mejor otro alimento que tu palabra, Rey de la Gloria, Señor. Sea usted, Señor, desde ya, Señor, bendiciéndole. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. La gloria a su creación. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre, Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar pasando, ¿no es cierto?, a su palabra, ¿no es cierto?, que se va a encontrar en San Juan, ¿no es cierto?, San Juan 10, versículo 10, amén. Vamos a leer 2 versículos, amén, que del 10 al 11, amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo. Amén. Vamos a orarle al Señor, ¿no es cierto?, para que Él sea hablando a través de su palabra. Amén. Amantísimo Padre Celestial, vamos aquí una adelante más delante de tu presencia, Señor. Mire, Dios Padre amado, Señor, tu palabra ya está leída, Señor. Sea usted, papito del cielo, Señor, dándole la exhortación a esta palabra, Dios Padre amado, Señor. Amén, amén, Jesús. Sea usted, papito del cielo, Señor, poniéndole, Señor, papito del cielo, Padre Rey de la Gloria, Señor, exhortando esta palabra maravillosa, Señor, Dios Padre amado, Señor, para mis hermanos, Dios Padre amado, Señor, para que sea usted, Señor, desde ya bendiciéndole, Dios Padre amado, Señor. Todo con tus manos, Señor, con la visión del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria son de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, mis hermanos, ¿no es cierto? Vamos a pasar, ¿no es cierto? Como decía aquí, ¿no es cierto?, en San Juan 10, versículo 10, ¿no es cierto?, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, ¿no es cierto? Sabemos que el enemigo a eso viene, ¿no es cierto? Dios aquí nos está quizá advirtiendo, ¿no es cierto?, o Dios nuevamente lo está recordando, ¿no es cierto?, donde aquel mundo, Señor, donde nosotros veníamos, ¿no es cierto? Sabemos que muchas veces el enemigo jugaba con nuestras vidas, ¿no es cierto? Sabemos que muchas veces el enemigo lo hacía delinquir, muchas veces, ¿no es cierto?, a robar, a matar, a destruir gente, ¿no es cierto? Pero qué más maravilloso hoy en día, ¿no es cierto?, de poder conocer al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Qué más maravilloso que el Señor haya puesto los ojos en nuestras vidas, ¿no es cierto?, en nuestros corazones, donde quizá muchas veces el enemigo lo utilizaba en algún momento, y cuando estábamos en el fango cenagoso, ¿no es cierto?, Él nos dejaba solos, Pero qué más maravilloso el Señor, ¿no es cierto?, que el Señor siempre está a nuestro lado, en todo momento. Dios nunca los deja solos, ¿no es cierto? Así que el Señor les sea bendiciendo, ¿no es cierto?, porque Dios es maravilloso, ¿no es cierto? Que el Señor sea bendiciendo su palabra, ¿no es cierto? Más adelante, ¿no es cierto?, salvo, y Él entrará y... Amén, gloria a Dios. Santo es tu nombre, ayúdalo, Rey. Yo he venido para entregar vida y para que tenga en abundancia. Amén. Mire, qué maravilloso el Señor, ¿no es cierto? El Señor lo entrega vida en abundancia, ¿no es cierto? Porque sabemos que en estos momentos, ¿no es cierto?, el Señor siempre está con nosotros. Él nos dice, ¿no es cierto?, que Él a sus hijos no le faltará el pan ni el agua, ¿no es cierto? Que el Señor les sea bendiciendo, ¿no es cierto? Le damos gracias al Señor porque como está hoy en día, ¿no es cierto?, no le ha faltado el pan ni el agua a sus hijos, ¿no es cierto? Que el Señor los sea ayudando, ¿no es cierto?, los sea fortaleciendo en estos días, ¿no es cierto? Que el Señor los sea ayudando cada día. Amén. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Señor. Que el Señor sea bendiciendo su palabra. Qué más maravilloso, ¿no es cierto?, de poder ser una ovejita, ¿no es cierto?, una ovejita del Señor, ¿no es cierto?, que el Señor, ¿no es cierto?, aquí nos dice que Él da la vida por los suyos, ¿no es cierto? Amén. Sabemos que Él dio la vida por tanto aquello, ¿no es cierto?, que el Señor les está bendiciendo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque
Dios es maravilloso. Dios aquí nos habla, ¿no es cierto?, que Él da la vida por sus ovejas, ¿no es cierto? Quizás muchas veces decimos unos con otros, ¿no es cierto?, que Dios es malo, ¿no es cierto? Dios es mentira, ¿no es cierto? Pero sabemos que Dios es un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios Gloria de a Dios. amor, un Dios de misericordia, ¿no es cierto? Cual muchas veces cuando estuvimos en el mundo, ¿no es cierto?, quizás muchos se alejaron de nosotros, muchos los alejaron, lo apuntaron con el dedo cuando muchas veces robamos, ¿no es cierto?, delinquíamos, ¿no es cierto? Pero Dios aún estaba así, Dios está ahí al lado de nosotros, ayudándolo, ¿no es cierto?, de una u otra manera. Pero qué más maravilloso de poder inclinar nuestras rodillas, ¿no es cierto?, y decirle al Señor que Él entre en nuestras vidas, ¿no es cierto?, porque sabemos Amén. que Dios no es prudente, como el enemigo, ¿no es cierto?, que el enemigo llega y entra. Dios no, Dios es un Dios prudente, un Dios de amor, ¿no es cierto? Dios primero, Dios golpea, si tú le abres, Dios entrará, ¿no es cierto? El enemigo no, ni siquiera golpea, llega y entra, y destruye y Gloria a hace Dios, daño, ¿no es Señor. cierto? Pero Dios no es así, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Yo hoy en día, ¿no es cierto?, le doy gracias a Dios porque Dios me rescató de la garra del enemigo, donde quizás yo hacía daño, ¿no es cierto?, mentía, ¿no es cierto? Así que yo le doy gracias a Dios porque Dios me cambió mi vida. Quizás no lo sé cómo expresarlo, como Dios día a día ha ido transformando mi vida, ¿no es cierto? Le doy gracias a Dios porque quizá en este momento, quizá donde estará muerto, estaré preso, no lo sé. Pero le doy gracias a Dios porque Dios me rescató de ahí, ¿no es cierto? Me rescató de la garra del enemigo, Amén. donde muchas veces hacía muchas cosas malas. Gloria a Dios. Pero Dios hoy en día me tiene aquí sirviéndole a Él por su misericordia, ¿no es cierto? Le doy gracias porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia, es algo que es inexplicable todo lo que Dios da. Dios te enseña Amén, cada Jesús. día a cómo comportarte, ¿no es cierto? Gloria a Le doy Dios. gracias al Señor porque primeramente puedo hablar, ¿no es cierto?, sin garabatos, ¿no es cierto? Puedo darle gracias al Señor por eso, porque quizás yo mucho tiempo atrás decía mucho garabato. Y yo hoy en día no me explico cómo, pero solo Dios hace las cosas, ¿no es cierto? Y yo de eso me doy gracias a Dios porque a través de su boca, ¿no es cierto?, el mundo conoce a sus hijos, ¿no es cierto? Dios conoce a sus hijos, ¿no es cierto? Porque Dios nos enseña que como sus hijos hablan, ¿no es cierto?, ahí Dios, ¿no es cierto?, nos enseña que seremos luz para el mundo, ¿no es cierto? Amén. Así que el Señor los sea ayudando, ¿no es cierto?, los sea fortaleciendo en este día, los sea ayudando cada día, ¿no es cierto?, a serle fiel, ¿no es cierto?, porque sabemos que sin Dios no somos nada, sin Dios no somos nada, no, es algo inexplicable, es algo que no hay cómo expresarse, ¿no es cierto? Gloria a Dios, así es, Así Señor. que el Señor le sea bendiciendo porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Yo estoy agradecido de Dios porque quizás muchas veces le fallé a Dios, Amén. pero Él siempre estuvo ahí conmigo, siempre estuvo ahí dándome la mano para levantarme una y otra vez. Gloria a Dios, sí, En cambio que Señor. cuando estábamos con el enemigo lo envolvía de una u otra manera, hacíamos mil una y cuando estábamos ahí en el pecado, ¿no es cierto?, Él se alejaba y los dejaba solos. Pero Gloria a hoy en Dios. día con Dios no, Dios siempre está ahí una y otra vez, dándote la mano, esperando. Incluso Dios se da el tiempo de esperarte, te da el tiempo de esperarte, de poder que tú reacciones y mires hacia arriba y decirle, Señor, ayúdame. Y Dios ahí está, tendiéndote la mano nuevamente para poder levantarte y seguir adelante, ¿no es cierto? Así que agradecido con Dios, ¿no es cierto?, por su palabra hoy en día, ¿no es cierto?, por esta palabra. Quizá no soy un buen predicador, ¿no es cierto?, pero le doy gracias a Dios porque pude cumplirle primeramente a Él. A Él le pude primeramente cumplirle. Quizá el enemigo hoy en día me ha hecho la guerra, ¿no es cierto? Sabemos que los hijos de Dios no es fácil, el caminar no es fácil, ¿no es cierto? Gloria a Dios, Es sí, bonito, Señor. es maravilloso el caminar de Dios, pero sabemos que también tiene espinas, ¿no es cierto? Así que Amén. el Señor le sea bendiciendo en este día, que nos sea ayudando, fortaleciendo Amén, cada Jesús. día, ¿no es cierto?, para Así es, Señor. poder hacer lo mejor para Dios, hacer lo mejor para Él, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Gloria a Dios. Y qué mayor hoy en día, ¿no es cierto?, de que
de poder ser un hijo de Él. Gloria a Dios. Yo muy agradecido de Dios, no tengo palabras como agradecer de Dios todo lo que Él ha hecho en mi vida, en mi corazón. A ver que un tiempo atrás era malo. El enemigo hacía lo que quería conmigo. Pero cuando yo estuve en problemas, estuve en dificultades, Él siempre me dejó solo, me dejaba solo. Pero en cambio Dios siempre estuvo un momento ahí a mi lado, nunca me dejó solo, esperando que yo reaccionara y mirara y dijera, Señor, ayúdame. Y Dios nuevamente me ayudaba una y otra vez. ¿Cómo no estar agradecido de Dios, no es cierto? Si Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Gloria a Dios, sí, Señor. Yo agradecido de Dios porque Dios me ha dado una familia maravillosa. Amén, Jesús, sí, Señor. Una esposa maravillosa, ¿no es cierto? Gracias, Señor. Le doy gracias a Dios porque hubo un momento que por mi terquedad, ¿no es cierto? Por la desobediencia, ¿no es cierto? Que tenemos muchas veces, por andar en el mundo, quizás estuve a punto de perder a mi familia. Pero le doy gracias a Dios porque Dios tuvo la última palabra, ¿no es cierto? Y Él me rescató, ¿no es cierto? Y me dio una maravillosa familia, unos lindos hijos, ¿no es cierto? Amén. Le doy gracias a Dios porque Dios ha puesto los ojos en mi vida, ¿no es cierto? Le doy gracias a Dios porque Él puso su mirada en mí, ¿no es cierto? Le doy gracias a Dios porque así como en tanto Dios pone en los ojos, ¿cierto? Su mirada, lo rescata de la garra del enemigo. Pero muchas veces buscamos de Dios cuando estamos en problemas, en dificultades. Amén, Jesús, sí, Señor. Y Dios ahí aún así, su misericordia, Él está presto para escucharlo y levantarlo Amén. nuevamente. Pero por nuestra terquedad, ¿no es cierto? Volvemos a dejar a Dios de lado nuevamente y volvemos a lo mismo. Así es, Señor. Pero sabemos que Dios también se aburre. Dios también se aburre y sabemos que su palabra nos dice que Él es fuego y fuego consumidor. Con Dios no se juega. Dios no es un juguete. Amén. ¿No es cierto? Así que el Señor le sea bendiciendo, mi hermano, amigo. Si usted abriéndole el corazón, acepta a Dios, al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Sabemos que cuando uno acepta, ¿no es cierto? Dios pelea por uno. Pero también, ¿no es cierto? El Señor nos enseña que este caminar es miti, ¿no es cierto? Tú poner 50 y que Dios pone el otro 50. Dios te dice, ven a mí, tal como estoy. Que en el camino Él te cambiará, así como una vez cambió mi vida, ¿no es cierto? Así es, Señor. Pero también yo tenía que poner de mi parte, tenía que poner la mitad, que la otra mitad la ponía el Señor. Amén, así es, Señor. ¿No es cierto? Que el Señor le sea bendiciendo, hermano, amigo, vecino. Que el Señor le sea bendiciendo. Gloria a Dios. Acércate al Señor, que no te le haga tarde. Muchas veces todos dicen, no, si voy a llegar a Dios, no se me va a hacer tarde. Mentiras del diablo, que el diablo te pone eso en la cabeza. Sabemos que ya no queda tiempo, Dios está a las puertas, quizás por la misericordia del Señor no ha llegado, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Que el Señor nos sea ayudando. Acepta al Señor Jesucristo, aférrate a Él, Aleluya, búscale de Él. Señor. Es un Dios maravilloso, un Dios Bendito eres. que con Cristo todo lo podemos si le buscamos, ¿no es cierto? Que el Señor nos sea bendiciendo, ¿no es cierto? Que el Señor los sea ayudando, fortaleciéndolos cada día. Sabemos que este caminar no es fácil. Muchas veces hay hermanos, ¿no es cierto? Amigos quizás dicen que el caminar del Evangelio es fácil, pero no es fácil. Es bonito, es maravilloso. Su palabra, cuando Él nos habla, nos acaricia, ¿no es cierto? Es maravilloso, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte para poder servirle a Él. Hacer, ¿no es cierto?, las cosas que a Él le agradan. Muchas veces hacemos cosas que nosotros le agradamos, pero a Dios no le agrada. ¿No es cierto? Que el Señor le sea bendiciendo. Que el Señor lo sea ayudando a hacer su voluntad, ¿no es cierto? No la voluntad de nosotros. Gloria a Dios. Sabemos que no es fácil, pero con Dios todo lo podemos, ¿no es cierto? Que el Señor en esta hora sea bendiciendo su palabra, ¿no es cierto? Que el Señor sea bendiciendo a cada hermano, ¿no es cierto? Hoy en día que puede estar viendo, ¿no es cierto? El Señor sea bendiciendo a mi familia, quizá me está viendo, ¿no es cierto?
ellos conocen más que nada, ¿no es cierto?, que aparte de Dios, ¿no es cierto?, que Dios me conoció desde el vientre de mi madre. Ellos conocen cómo yo era antes, ¿no es cierto? Muchos de ellos quizás se explican que cómo yo he podido cambiar tanto. Hasta yo me lo explico, no, me explico, no lo entiendo. Pero Dios un día hizo el milagro en mi vida, de poder cambiar a este hombre quizás duro de corazón, ¿no es cierto? Pero que el Señor le sea ayudando, ¿no es cierto? Que el Señor lo sea ayudando, fortaleciendo, Gloria ¿no es a cierto? Dios, sí, Señor. Así que el Señor le sea bendiciendo en este día, esta palabra maravillosa, ¿no es cierto? Le doy gracias al Señor porque he podido vencer, ¿no es cierto? He podido vencer en este día, ¿no es cierto? He podido Amén, romper Jesús. las cadenas del enemigo, ¿no es cierto? Que quizá, como les decía, me jugaba una y otra manera la mentalidad, ¿no es cierto? Pero le doy gracias al Señor porque me le pude aferrar a Él, ¿no es cierto? Y sabemos que Dios nunca los deja solos. Siempre Él está ahí con nosotros, ¿no es cierto? Que el Señor, ¿no es cierto?, los sea ayudando, fortaleciendo, ¿no es cierto? Así que le vamos a darle gracias por su palabra, ¿no es cierto? Le vamos a dar gracias por su palabra. Así que invitamos a nuestra hermana Rosita, ¿no es cierto?, para que esté dando gracias a la palabra, amén. Que el Señor le sea bendiciendo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia, papito amado de la gloria, Señor. Una vez más, Señor, porque tú dijiste que tú venciste, Señor, y mis hijos también vencerían, Señor. Papito amado de la gloria, Señor, bendigo a mi esposo en este día, Señor. Y sé que mayor bendición va a recibir del cielo, Señor, por obedecer, Señor, primeramente, Señor, a ti, Señor. Papito amado de la gloria, Señor, bendice nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, a través de esta palabra, Señor. Si hubiera alguien, Señor, atrás de esta pantalla, Señor, a lo mejor afligido, Señor, papito amado de la gloria, Señor, como a lo mejor están en una situación difícil, Señor, papito amado de la gloria, Señor, a lo mejor el diablo, Señor, lo ha amarrado, Señor, y ahí está, Señor, a lo mejor con cadenas, Señor. Reprendemos en esta hora, Señor, toda cadena del diablo, Señor. La reprendemos en el nombre de Jesús, papito amado de la gloria, Señor. Señor, declaramos, Señor, que la bendición, Señor, y el fuego de tu Espíritu Santo, Señor, papito amado de la gloria, Señor, empiece, Señor, a llenar, Señor, aquel corazón, aquel vacío, Rey de gloria, Señor. A lo mejor el diablo, Señor, estaba diciendo que estaba solo, que estaba abandonado, papito amado de la gloria, Señor, pero déjame decirle, papito amado de la gloria, Señor, que se equivocó porque hay uno que pelea por nosotros, hay uno que está guerreando por nosotros, hay uno que te da vida y vida en la abundancia. Así lo decía la palabra del Señor. Dice que Satanás del diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor en esta hora te da vida. Recibe la vida, recíbela en el nombre del Señor. Recibe esta autoridad que el Señor te está dándote en este momento de poder vencer toda obra de Satanás del diablo. A lo mejor estás ahí, a lo mejor estás angustiado, no hayas que hacer, cómo tomar una decisión en tu vida, pero en esta hora recibe la unción del Señor Jesucristo. Recibe que Dios está contigo, que Él pelea por ti, Él gana las 1000 batallas por ti. Solamente tienes que poner de tu parte y orar y pedirle al Señor Jesucristo en esta hora, papito amado de la gloria, Señor. Llena aquel corazón, Señor. Tú que sentiste que a lo mejor fuiste abandonado por tu pastor, como decía la palabra del Señor. Déjame decirte que el mejor pastor se llama Jesucristo. Amén. El mejor pastor se llama Jesucristo. Gracias, Señor. Puedes a lo mejor dejar todo, pero no dejes a Dios. Gracias, Rey de Dios. Dios dice que con todo Él te recogerá. Con tu angustia, con tu pena, con tu tristeza, con tu problema, con todo Él te recogerá. Pero confía en el Señor Jesucristo en esta hora. Gracias, papito amado de la gloria, te damos, Señor, por tu mensaje maravilloso, Señor. Amén, Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor está bendiciéndole. Amén, Jesús. Linda Amén. palabra, ¿cierto? Linda palabra que el Señor nos tenía. No te dejes, Amén. ¿cierto?, vencer. No te dejes vencer. Amén. Si tú eres hijo de Dios, tenlo en cuenta que siempre vas a salir adelante con el Señor Jesucristo. Amén. Como ya su palabra, ¿cierto? Es un Dios, ¿cierto?, que da vida, ¿cierto?, y vida en abundancia, Amén. ¿cierto? No dejes que el diablo te utilice. Amén, El Señor Jesús. te bendiga. Vamos a ir a
a una canción, amén. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, Jesús. Amén, Jesús. Yo venceré, yo venceré.
Amén. Que el Señor les sea bendiciendo, mis hermanos, ¿no es cierto? Que el Amén, Señor les sea Jesús. bendiciendo, mi pastor Juan Carlos, ¿no es cierto? Hermana Elizabeth. Que el Amén. Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Rodrigo, ¿no es cierto? Que el Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Jesús Vara. Que el Señor sea bendiciendo a mi madre, ¿no es cierto? A cada uno de mis hermanos que los puede estar conectado hoy en día, ¿no es cierto? Mi hermano David, mi hermana Karina, ¿no es cierto? Que el Señor les sea bendiciendo, amén. Gloria a Dios. Nuestro pastor Juan Carlos, si los puede ayudarlos desde ahí, piden un número de WhatsApp donde pedir la oración más privada para que la gente, Amén. los demás no se enteren de lo que están pidiendo. Así que si los puede ayudar nuestro pastor Juan Carlos, ponga un numerito ahí abajito ahí para que puedan estar haciendo sus peticiones más privadas. Amén, amén. Dios también bendiga a la mamá de Elizabeth, nuestra hermana Elena, ¿cierto? Los manda muchas bendiciones. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo. Nuestro hermano Juan Carrasco, Dios le Nuestro bendiga. hermano Guillermo, que el Señor le sea Guillermo, bendiciendo, ¿no amén. es cierto? Que el Señor le sea fortaleciendo cada día, ¿no es cierto? Que el Señor le sea ayudando, ¿no es cierto? A él, a su familia, ¿no es cierto? Que él está viviendo un momento maravilloso, ¿no es cierto? Que está viviendo Gloria a aquel Dios. primer amor, ¿no es cierto? Que es maravilloso aquel primer amor, ¿no es cierto? De poder vivirlo, ¿no es cierto? Que sí, que el Señor le sea bendiciendo, le sea guardando, ¿no es cierto? Le siga dando la fuerza cada día para seguir adelante, amén. Que el Señor le sea bendiciendo. A nuestra hermana Vicky, ¿cierto? Junto a su esposo, ¿cierto? Amén. Que el Señor le bendiga. A nuestro hermano Sebastián, Dios le sea bendiciendo. Que el Señor bendiga, ¿cierto? A nuestra hermana Carmen Campos, que el Señor le sea bendiciendo. Le manda saludos ahí a Victoria, ¿cierto? Que el Señor les bendiga. Dios sea Amén, amén. bendiciendo, ¿cierto? A cada uno de ellos, ¿cierto? También está nuestra hermana, dice, bonita alabanza, que le encanta la alabanza, Dios les está bendiciendo. Nuestra hermana Mercedes, ¿cierto? Dios les bendiga. Ahí dice Rodrigo Contreras, Amén. que el Señor les está bendiciendo a nuestro hermano, amén. Así, a cada uno de ustedes, ¿cierto? Que aquí lo están escribiendo, ¿cierto? Sus mensajitos, que el Señor les está bendiciendo, ¿cierto? Amén. Y a nuestro hermano José Molina también nos mandan, ¿cierto? Saludos también a José, ¿cierto? Primo de mi esposo, que también lo está viendo. Dios Amén. también le bendiga, ¿cierto? Dios le bendiga a todos nuestros hermanos, nuestro hermano Jorge y a todos sus hijos y a todos los niños, ¿cierto? Que los ven, que se Amén, amén. gozan con la alabanza, que alaban al Señor, ¿cierto? Amén. Dios bendiga también a muchos, ¿cierto? Que los ven en este día y hartas bendiciones. Vamos a cantar la última alabanza porque estamos contentos, agradecidos con el Amén. Señor. Así es, ¿cierto? Señor. Gloria a Dios. Así que vamos a una alabanza. Teníamos harta alabanza, pero usted sabe cómo es el enemigo. Amén. Pero la verdad, la bendición es de nosotras, ¿cierto? Lo creemos así, amén. Que el Señor les está bendiciendo. Amén, Jesús. Que el Señor sea bendiciendo a los hermanos, ¿no es cierto? Que el Señor sea bendiciéndolos cada día, dándole fuerzas para seguir adelante. Que el Señor sea bendiciendo a mi familia, ¿no es cierto? A mis primos, a mis familiares. Amén. Amén, Jesús. Amén. Vamos con la alabanza. Amén. Ayúdame. Mira mi vida, Bendiciones, Nana, por ser ahí. Ah, yo
Dios, sí Señor, aleluya. Santo es tu nombre, Rey. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor sea bendiciendo a mis hermanos, ¿no es cierto? Que el Señor sea bendiciendo a mi tío José Molina, ¿no es cierto? Junto a su familia, ¿no es cierto? Que el Señor sea bendiciendo a mi primo José, ¿no es cierto? Que me está viendo, ¿no es cierto? A todos mis familiares, ¿no es cierto? Que quizás me estuvieron viendo, ¿no es cierto? Que el Señor les sea bendiciendo a mis hermanos, ¿no es cierto? A mi padre, a mi madre. Que el Señor les sea bendiciendo, amén. Y a cada uno de mis hermanos, ¿no es cierto? A mi hermana Eugenia, ¿no es cierto? A Mónica, a Ángela, a Enrique, a Luciano. Que el Señor les sea bendiciendo junto Amén. a su familia, ¿no es cierto? A mis sobrinos. Que el Señor les sea bendiciendo mucho, ¿no es cierto? Que el Señor les sea ayudando cada día, ¿no es cierto? Para que ellos puedan buscar de Él, ¿no es cierto? Porque sabemos que un Dios de amor, un Dios de misericordia, amén. Que el Señor les sea bendiciendo, amén. A mi hermano Jesús Vara también, ¿no es cierto? Que el Señor les sea ayudando, ¿no es cierto? A cada uno de ellos, ¿no es cierto? Que me están viendo, amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Nuestra hermana Elena dice que le envía muchos saludos a hermana Marcia Ruiz, que la invitó, ¿cierto?, a compartir esta palabra con ella, así que Dios le bendiga a nuestra hermana Marcia Ruiz, que el Señor le bendiga Amén. mucho. Y Dios bendiga, ¿cierto?, a todos los que lo están viendo, también a mi padre, a mi madre, ¿cierto?, que Amén. están en la parte de atrás de la casa junto a mis hijos, Amén, Jesús. a Jairo, a Abraham, a Rocío, así que un beso grande también para ellos y también un beso, ¿cierto?, a la distancia para Amén. todos ustedes. Vamos a orar para despedirlo de este santo servicio y esperando que usted también pueda orar juntamente con nosotros. Amén. Amén, Jesús. Amantísimo Dios Padre Celestial, Amén, Jesús. vamos aquí delante de tu presencia, Señor, nuevamente. Gloria a Dios. Agradeciéndote, Señor, por este maravilloso servicio, Dios Padre amado, Señor, que pudimos hacerlo en tu nombre, Rey de la Gloria, Señor. Gracias te damos, Rey de la Gloria, Señor, por tu palabra, Señor, cual tú nos hablabas, Señor, que tú eres nuestro pastor, ¿no es cierto? Que tú nos das vida y vida en abundancia, Señor. Gracias, Papito del Cielo, Señor, te doy por eso, Señor. Gracias te doy, Señor, Papito del Cielo, sea usted bendiciendo, Señor, a cada hermano, Señor, que hoy en Amén, día, Señor, amén, los pudo Jesús, bien, Señor. los pudo estar viendo, ¿no es cierto, Señor? Gloria a Dios, Que se Señor. pudo congregar hoy en día, ¿no es cierto? Que el Señor les sea bendiciendo a cada uno de ellos, Señor, ¿no es cierto? Así que el Señor sea bendiciendo, Señor, en este día, Dios Padre amado, Señor, este hermoso, maravilloso servicio, Dios Padre amado, Señor. Todo lo dejo en tus manos, Señor, con la edición del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria son de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Amén. Le damos las infinitas gracias por haber compartido la palabra del Señor, por sus saludos, por sus bendiciones, ¿cierto? Amén. Muchas gracias a todos, a todos. Y el día martes también le toca a otros hermanos. Amén. Que el Señor sea bendiciendo. Amén. Que el Señor sea bendiciendo aquel día martes, ¿no es cierto? Cual también lo estaremos gozando nuevamente con el Señor, ¿no es cierto? Aunque Amén. el Señor está todos los días con nosotros, ¿no es cierto? Que el Señor le sea bendiciendo a cada hermano, ¿no es cierto? Hermana que le va a tocar aquel día, ¿no es cierto? Aquel matrimonio, ¿no es cierto? Que el Señor le sea bendiciendo, le sea Amén, ayudando, Jesús. ¿no es cierto? Amén. Muchas bendiciones. Gracias Amén. a todos y que el Señor les bendiga. Un Saludos abrazo. desde aquí del sur a Santiago. Que el Señor me les bendiga mucho. Chao. Amén. Chao. El Señor es mi roca.